Artículo de estudio 41 de la semana 16 al 22 de diciembre. ¿Sabías que Jesús aprovechó los últimos 40 días en la tierra para dejar un legado que impactó profundamente a sus discípulos y a la humanidad? En el análisis de este artículo de la Atalaya, exploraremos cómo Jesús, con su sabiduría y amor, animó a sus discípulos, les ayudó a entender mejor las Escrituras y los capacitó para asumir grandes responsabilidades. Vamos a analizar y dar respuesta a las preguntas del artículo titulado ¿Qué aprendemos de los últimos 40 días de Jesús en la tierra? Y tengan presente que pueden apoyarnos comentando, suscribiéndose o dándole like a este video, así llegaremos a mucho más hermanos. Con mucho cariño y disposición, comencemos. La pregunta para los párrafos 1 y 2. ¿Qué pasó mientras dos discípulos de Jesús iban de camino a Emaús? Mientras dos discípulos de Jesús iban de camino a Emaús, un desconocido se les unió y comenzó a caminar con ellos, explicándoles empezando por Moisés y todos los profetas por qué el Mesías tenía que sufrir y morir. Al llegar a Emaús, los discípulos se dieron cuenta de que ese desconocido era Jesús resucitado, lo que les llenó de una inmensa alegría al saber que el Mesías estaba vivo. Los párrafos 3 y 4 tienen dos preguntas. La pregunta en su parte A, dice: ¿qué les pasó a los discípulos de Jesús? Durante los últimos 40 días que Jesús estuvo en la tierra, se les apareció a sus discípulos muchas veces para animarlos. Gracias a esto, ellos dejaron atrás la tristeza y el miedo, y se llenaron de alegría, confianza y valor para predicar el mensaje del reino. La pregunta B dice: ¿qué veremos en este artículo? En este artículo, veremos que Jesús aprovechó los últimos 40 días que estuvo en la tierra para 1. Animar a sus discípulos. 2. Ayudarlos a entender mejor las Escrituras. 3. Capacitarlos para asumir mayores responsabilidades. También analizaremos cómo podemos imitar su ejemplo en cada uno de estos aspectos. Llegamos al primer subtema. ¿Cómo animar a los demás? El párrafo 5 pregunta: ¿por qué necesitaban los discípulos de Jesús que se les animara? Los discípulos de Jesús necesitaban que se les animara porque habían hecho grandes sacrificios para seguirlo, como dejar sus hogares, familias y trabajos. Además, algunos fueron marginados por la sociedad por hacerse discípulos. Creían firmemente que Jesús era el Mesías prometido, pero cuando fue ejecutado, sus esperanzas se desvanecieron y quedaron desconsolados. Pasamos al párrafo 6, su pregunta es: ¿qué hizo Jesús después de que fue resucitado? Después de su resurrección, Jesús comenzó a animar a sus discípulos el mismo día. Se le apareció a María Magdalena mientras lloraba junto a su tumba, a los dos discípulos que iban camino a Emaús y también al apóstol Pedro. Con esto, mostró empatía y comprensión hacia sus amigos, ayudándolos a recuperar la esperanza y la alegría. Pregunta del párrafo 7. ¿Qué vio Jesús que estaba haciendo María, y qué hizo por ella? Jesús vio que María Magdalena estaba llorando junto a la tumba vacía y se sintió conmovido por su lealtad y tristeza. Entonces se le apareció, le habló con cariño y la animó al encomendarle una importante tarea, darles a sus hermanos la noticia de que él había resucitado. Este gesto sencillo fortaleció y consoló a María en un momento difícil. La pregunta del párrafo 8 es: ¿cómo podemos imitar a Jesús? Podemos imitar a Jesús motivando a los hermanos a seguir sirviendo a Jehová. Para ello, debemos estar atentos a las dificultades que enfrentan, mostrar empatía y hablarles con cariño. Como en el caso de Jocelyn, quien se sintió consolada cuando un matrimonio la escuchó y le recordó su valor para Jehová, nosotros también podemos ofrecer apoyo a quienes lo necesitan. Entramos al segundo subtema. ¿Cómo ayudar a los demás a entender mejor las Escrituras? El párrafo 9 pregunta: ¿qué les faltaba a los discípulos, y cómo los ayudó Jesús? A los discípulos les faltaba entender mejor las Escrituras, ya que no comprendían por qué Jesús había muerto como un delincuente, estaban confundidos. Jesús los ayudó a captar el significado de lo que leían, como hizo con los dos discípulos camino a Emaús, explicándoles las profecías y aclarando lo que las Escrituras decían sobre su sufrimiento y muerte. El siguiente párrafo, el número 10, pregunta: ¿cómo convenció Jesús a sus discípulos de que él sí era el Mesías?
Jesús convenció a sus discípulos de que Él era el Mesías al hacerles preguntas, lo que les permitió expresar lo que pensaban y sentían. Luego, utilizó las Escrituras para mostrarles que se habían cumplido muchas profecías, ayudándoles a comprender que su muerte y resurrección eran parte del plan divino. Este enfoque les permitió ver que todo lo que había ocurrido estaba en línea con lo que Dios había anunciado en las Escrituras. Los párrafos 11 y 12 preguntan. Pregunta A. ¿Qué lecciones aprendemos de la manera en que Jesús usó las Escrituras? Jesús usó las Escrituras con paciencia y sabiduría, haciendo preguntas que permitieran a sus discípulos expresar lo que pensaban y sentían. Esto nos enseña la importancia de hacer preguntas prudentes para entender las necesidades del estudiante y, en lugar de decirles qué hacer, guiarlos para que descubran las respuestas por sí mismos. Aplicando los principios bíblicos a sus vidas. Pregunta B. ¿Cómo ayudó a Nortey su maestro de la Biblia? El maestro de Nortey utilizó las Escrituras para ayudarlo a comprender y afrontar las dificultades que enfrentaba. Le explicó que la persecución era parte de la experiencia cristiana, mostrándole Mateo 10:16 para ayudarle a ser cauteloso. Además, cuando Nortey quiso ser precursor, su maestro lo ayudó a razonar usando principios bíblicos en lugar de decirle qué hacer. Gracias a este enfoque, Nortey tomó decisiones basadas en la Biblia y se convirtió en precursor regular. Llegamos al siguiente subtema. ¿Cómo capacitar a hermanos para que lleguen a ser como un regalo? Pregunta del párrafo 13. ¿Qué hizo Jesús para asegurarse de que la predicación siguiera después de que Él regresara al cielo? Jesús se aseguró de que la predicación continuara después de su regreso al cielo al capacitar a sus discípulos. Durante su ministerio, los capacitó y les confió la responsabilidad de predicar y cuidar a las ovejas de Jehová, preparándolos para continuar su obra, como se menciona en Efesios 4:8. El párrafo 14 pregunta. ¿Cómo ayudó Jesús a sus discípulos a crecer espiritualmente durante los últimos 40 días que estuvo en la tierra? Durante los últimos 40 días que estuvo en la tierra, Jesús ayudó a sus discípulos a crecer espiritualmente al darles consejos directos con amor. Les animó a superar la duda sobre su resurrección, les recordó la importancia de enfocarse en servir a Dios y no en riquezas, y les corrigió sobre su comprensión del reino, orientándolos a priorizar la predicación. Los párrafos 15 y 16 preguntan. Pregunta A. ¿De qué maneras pueden los ancianos imitar a Jesús? Los ancianos pueden imitar a Jesús capacitando y ayudando a los hermanos, incluidos los jóvenes, para que asuman más responsabilidades. No esperan perfección, sino que aconsejan con cariño, guiando a los jóvenes para que ganen experiencia, humildad, confiabilidad y atención hacia los demás. Pregunta B. ¿Cómo ayudaron a Patrick los consejos que le dieron? Los consejos de un anciano maduro ayudaron a Patrick a concentrarse en servir con humildad, en lugar de obsesionarse con obtener responsabilidades. Al recibir el consejo con franqueza y bondad, Patrick mejoró su actitud, y como resultado, fue nombrado anciano a los 23 años. El siguiente párrafo, el 17, pregunta. ¿Cómo mostró Jesús que confiaba en sus discípulos? Jesús mostró que confiaba en sus discípulos al darles no solo la responsabilidad de predicar, sino también de enseñar. Aunque ellos pudieran haber dudado de su capacidad, Jesús les transmitió plena confianza al decirles, tal como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Esta misión incluía enseñar a otros a obedecer todo lo que Jesús mandó, un proceso continuo que implicaba instruir, demostrar y poner en práctica sus enseñanzas. La pregunta del párrafo 18 es: ¿cómo pueden los ancianos imitar a Jesús? Los ancianos pueden imitar a Jesús delegando responsabilidades y enseñando a otros cómo encargarse de ellas, tal como Jesús capacitó a sus discípulos. Al delegar tareas, como la limpieza y el mantenimiento del salón del reino, los ancianos muestran que confían en la persona a quien se le ha asignado la tarea. Párrafo 19. Su pregunta es: ¿qué determinación debemos tomar? Debemos tomar la determinación de seguir los pasos de Jesús, animando, enseñando y capacitando a los demás, tal como Él hizo durante los últimos 40 días en la tierra. Al hacerlo, podemos estar seguros de que Jesús nos ayudará, ya que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del sistema. Entramos a la sección de repaso.
¿Cómo aprovechó Jesús los últimos 40 días que estuvo en la tierra para hacer lo siguiente? Animar a los demás. Jesús se apareció a sus discípulos, los consoló y los alentó a seguir adelante, especialmente cuando estaban desanimados por su muerte. Les dio confianza y los motivó a seguir predicando y enseñando el mensaje del reino. Ayudar a otros a entender mejor lo que decían las Escrituras. Jesús explicó a sus discípulos el significado de las Escrituras, aclarando las profecías sobre el Mesías y cómo se cumplían en él. Así, ayudó a los discípulos a comprender mejor la palabra de Dios. Capacitar a hombres para asumir mayores responsabilidades. Jesús confió en sus discípulos, delegándoles la responsabilidad de predicar y enseñar, incluso antes de su ascensión al cielo. Los preparó para que asumieran roles importantes en la obra de Jehová y continuaran su misión después de su partida. Gracias por acompañarnos en este repaso de los últimos 40 días de Jesús en la tierra. Espero que estas lecciones nos inspiren a seguir su ejemplo de animar, enseñar y capacitar a otros. Si este contenido te ha sido útil, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy valioso. Que Jehová te bendiga y te fortalezca en tu servicio. Hasta el próximo video.